Buenos días a todos. Espero que puedan comprender lo que voy a hablar, porque voy a hablar un portuñol, ¿sí? Así que si algo no comprenden, por favor, levante la mano, me pregunte, o entonces pídale al Espíritu Santo que, ¿sí?, los inspire, ¿ok? Bueno, yo vengo de Brasil, yo soy... trabajo con una empresa de consultoría y desarrollo humano. Yo vivo en Londrina. Empecé mi vida profesional en la educación. Por 20 años estuve como profesor, trabajé con jóvenes en colegios, en universidad. También tuve la oportunidad de tener un colegio con más 2 socios. Por 9 años tuvimos un colegio donde teníamos desde los chicos hasta los niños, hasta más viejos. Tenía ahí, más grande, tenía ahí como 80 profesores y ahí trabajé con ellos en el desarrollo. Bueno, me encantó desde siempre trabajar con personas, con desarrollo personal. Y de ahí descubrí, mirando un poquito más en serio a mi ideal personal, mi llamado a trabajar con personas, pero afuera de las escuelas, o sea, en las empresas, en todas las organizaciones. Dejé el colegio, salí, dejé el Brasil y me fui a vivir a un tiempo a Europa. Yo soy hijo de italiano, viví un tiempo en Italia, donde estudié un poquito los estudios en didáctica, metodología. Después en Austria para estudiar una parte de la psicología de Viktor Frankl, logoterapia o análisis existencial, aplicada a la educación y aplicada en el mundo empresarial. Hizo mi tesis en una empresa en Suiza, la aplicación de la logoterapia, que para mí ya era muy interesante porque lo conocía de leer Viktor Frankl y lo comparaba mucho con los escritos del padre Kentenich sobre la pedagogía del ideal. Me impactaba mucho. Después, por una invitación del padre José María García, que estaba en Schoenstatt, me seguí allá por un ratito, un tiempo en Alemania, para profundizar un poquito más, conocer un poquito más, estudiar un poquito más la pedagogía kentenichiana, o sea, la pedagogía del padre Kentenich, y intentar desarrollar un método para trabajar esto afuera del movimiento, o sea, en las escuelas, en las empresas. Bueno, hice mi última formación en coach por ICI y ahí volví a Brasil, empecé mi empresa y hace 11 años que yo trabajo por todo el Brasil y también afuera con clientes, básicamente haciendo consultoría a los gestores, a los dueños, ayudándolos a desarrollar la estructura organizacional para el desarrollo de las personas. Y también haciendo formación para equipos de liderazgos y formación en proyectos de desarrollo humano a toda la gente que quiera, ¿sí?, de la empresa. Tengo clientes en Brasil, en Sul. Mi trabajo el lunes, me salgo de Londrina y me voy a São Paulo, Río, Recife, Brasilia, Porto Alegre, o sea, y en viernes vuelto a la casa. Bueno, con la familia tenemos hecho un poquito de sacrificio hace unos años. Bueno, y así es, soy casado, esta es mi familia. Andrea, mi esposa, es personal organizer, decoradora. Y tengo una hija de 12 años, Ana Laura, estudia en el colegio de las hermanas, el colegio Mãe de Deus, en Londrina. Y pertenecemos a la obra de la familia, la obra familiar de Schoenstatt. Estamos en el 8º curso del Instituto de Familias de Schoenstatt de Brasil. Y bueno, para mí es muy impactante estar acá porque el ideal de mi curso es cenáculo. Así que en la Universidad Faculdade Espírito Santo
me quedé muy a voluntad. Así. Bueno, tengo la misión de hablar un poquito sobre mi experiencia, mi trabajo. Yo tengo hecho trabajos en Brasil en muchas empresas. Uno de los clientes es el Petrobras, que hace 4 años ya hago proyectos, desarrollo proyectos con los equipos de gerencia en distintas áreas. También en empresas de áreas financieras, empresas de soluciones fiscales. Esta es una empresa de un italiano de Brasil que hace soluciones fiscales, softwares. Y empresas alimenticias, o sea, yo tengo clientes de diversas actividades. Tuve inclusive una empresa, un cliente que era una funeraria. Sí, incluso. ¿Por qué? ¿Qué tiene en común todas esas empresas? ¿Sí? Gente, persona. Esto trabajo, ¿sí? Con personas. Bueno, un ejemplo de lo que tengo a hacer. Por primero, conocer mejor lo que hace la empresa. Tomar en cuenta. Y ahí, reunirme con los equipos de liderazgo. A partir de su necesidad, de su realidad, hacer algo que la propuesta de Schoenstatt puede llevarlo. Es un lenguaje muy accesible, que ellos puedan comprender. También trabajamos en programas de Bueno, lo más importante es que yo tengo, estoy acá hoy para compartir con ustedes uno de estos trabajos que hacemos allá. Uno de ellos es trabajar el ideal personal en la empresa como una valiosa herramienta para el líder y para la organización. ¿Sí? O sea, quiero rápidamente hablar un poquito de la idea, del ideal, después en la práctica, cómo podemos hacerlo para llevar a las personas en la empresa a descubrir, a llegar a su ideal, y después cómo unir la idea principal de la empresa, el propósito, la misión, visión, valores, con lo ideal personal. ¿Sí? Para que las personas comprendan, yo estoy en el lugar correcto. Para dónde esta empresa va, yo también quiero ir. O sea, cuando miro al ideal de la empresa, me hace vibrar interiormente. ¿Sí? Estoy bien. Bueno, solo mirar la hora. Rápidamente, la pedagogía de Schoenstatt, el padre Kentenich, siempre consideró que la originalidad de su trabajo y del movimiento era un movimiento ético, religioso, por él fundado en su pedagogía. O sea, quería que Schoenstatt fuera comprendido y juzgado desde su punto de vista, desde este punto de vista. ¿Sí? Un movimiento ético, religioso. ¿Sí? Y así el padre dijo en su carta de respuesta a un relatorio canónico sobre Schoenstatt en 1949. El padre escribe: desde el principio quisimos ser considerados simplemente como un destacado movimiento de educadores y educación, y como un movimiento apostólico, y nos gustaría como tal, y solo como tal, ser juzgados por la historia. O sea, para el padre Kentenich, la contribución de Schoenstatt para el mundo era: somos un movimiento de educadores, de líderes, de personas que quieren formar, desarrollar personas, hombres nuevos, y cambiar la estructura de las familias, del mundo, de la sociedad. ¿Sí? Un movimiento de educación y de educadores. O sea, este es un principio para mí importante, porque cuando voy a la empresa, digo a los dueños: ustedes son gestores, son líderes. ¿Qué trabajo hacen? Un trabajo de educación. No queremos adestrar se dice.
adiestrar nuestros empleados. Porque el adiestramiento lo llevan a hacer lo que nosotros queremos, pero cuando salimos lo hacen lo que quieren. Pero la educación lo llevamos a hacer lo que es mejor para nosotros. Y cuando salimos, vamos a vacaciones, jubilamos, ¿sí? Ellos siguen haciendo lo que tienen que hacer. El gran problema que veo en los dueños de las empresas son personas altamente operacionales. Están metidos en la operación y tienen poco tiempo para dedicarse a la gestión, a la visión estratégica. ¿Por qué? Porque no son capaces de formar equipos, personas autónomas, con capacidad de pensar, de decidir. Y así la empresa no puede crecer. Crece lo tanto que ello puede abarcar que el dueño puede abarcar con sus brazos. ¿Sí? Lastimablemente. Si quieres que tu empresa crezca, o sea, tú tienes que poder salir de vacaciones 30, 40 días, tú tienes que poder quedarse enfermo, tú tienes que poder morir, qué bueno, ¿sí? Y tu empresa sigue por los próximos 100, 200, 300 años. Pero para esto tenemos que tener en claro, nuestro papel como líderes es formar personas libres, autónomas. Entonces, este es un proceso no de gerenciamiento, pero es un proceso de educación. ¿Sí? Bueno, ya en 1924 el padre Kentre define el papel del educador en ayudar por un tiempo con firmeza y actitud paternal a una persona determinada a descubrir y realizar su ideal personal, de forma rápida y segura, autónomamente y por sí misma. O sea, ¿cuál era el centro para el padre Kentre? El centro del trabajo de un líder. ¿Cuál era, en resumen, el centro del trabajo de un líder? Llevar a las personas a desarrollar originalmente su ideal de vida, su ideal personal. ¿Sí? O sea, que las personas de mi empresa puedan ser lo mejor que ellas tienen potencial para ser. Que sean lo mejor. Y ahí sí, mi empresa tendrá los trabajos mejores. Bueno, pero si la persona no se desarrolla bien, puede ser que no esté en el lugar correcto. Un sacerdote, un cura de Schoenstatt, brasileño, decía, descubra donde Dios te plantó. Se plantó, se dice. Porque ahí, donde Dios te plantó, florezca. Nosotros, puede ser que tenemos acá un empleado muy bueno, un currículo de primera, con experiencia, muy bueno. Pero me gustaría mucho que ellos estuviesen acá. Pero si acá, en mi empresa, no eres su jardín, no vas a florecer, no vas a dar fruto. Entonces, no me interesa. Mi papel es ayudarlo a descubrirse y descubrir cuál es tu lugar. Para que ahí, seguramente, si está en su jardín, el jardín correcto, le va a desarrollar, florecer y dar frutos. ¿Sí? Y esto es lo que todos nosotros ganamos. En 1931, el padre Kentre definió la meta de la autoeducación como la capacidad y la prontitud de vivir autónomamente por sí mismo la vida de hijo de Dios. O sea, ¿cuál es la meta principal de la autoformación, de la educación de una persona? Vivir su ideal. ¿Para qué nosotros queremos conocernos más, autoeducarnos, trabajar en nosotros? Las personas me buscan como coach. Yo atiendo clientes en Portugal, Italia, Japón. Hoy mismo vino acá con Roberto, hablaba con un cliente de Italia. Bueno, ¿por qué me buscan? Porque quieren ser él mismo.
quieren ser plenos. Quieren que yo lo ayude a ser lo mejor que ellos puedan ser. Qué lindo, porque estoy trabajando. Pero lo que estoy haciendo, lo que el Padre Kentenich nos ha invitado como líderes, ayudar a las personas a que se conozcan, se eduquen para vivir su tarea principal, que es vivir autónomamente, por sí misma, la vida del Hijo de Dios, el proyecto de Dios para él, su ideal personal. ¿Ok? Esto significa que el educador, el líder, debe ayudar a que el educando pueda alcanzar autónomamente por sí mismo su ideal personal. Y para esto para nosotros es el difícil. Ayudar a nuestros empleados a alcanzar autónomamente. ¿Sí? Nosotros tenemos dificultades en formar personas autónomas. Por esto estamos trabajando tanto, estamos metidos en la operación hasta aquí, ¿sí? Y no podemos hacer vacaciones, lamentablemente, de 30, 40 días. Hacer un año sabático, un año en las islas griegas, ¿sí? Ok. Y mi empresa sigue. Bueno, la doble concepción, autonomía y por sí mismo, desde la fundación de Schoenstatt, reaparecen otra vez en las declaraciones del Padre Kentenich. Él expresa sin duda alguna un pensamiento conductor dentro de su pedagogía. El hilo rojo de la pedagogía del Padre es esta doble autonomía por sí mismo. La segunda característica del hombre nuevo, la primera que yo quería formar, un hombre autónomo, libre, interiormente libre, enraizado en Dios y comprometido históricamente con él mismo, con el mundo, con la naturaleza, o sea, lúcido. Así era. Bueno, esta originalidad que se refleja en el vocabulario de Kentenich con la expresión ideal personal. O sea, esta originalidad que el Padre Kentenich habla, nosotros traducimos en Schoenstatt, en el vocabulario schoenstattiano, es decir, ideal personal. De la norma, el límite, el sentido y la meta de todos los esfuerzos del educador, del líder. ¿Sí? O sea, mi papel como dueño, como líder de la empresa es llevar las personas que aquí trabajan a descubrirse, encontrar su lugar en mi empresa y un espacio para desarrollarse y llegar a ser lo mejor que ellos pueden ser y hacer su trabajo, su vida como empleado, como esposo, como papá, como amigo, como hijo, o sea, todos los papeles que tiene la sociedad, desarrollarse bien y de la mejor manera, ser pleno, la plenitud. ¿Sí? Bueno, Dios depositó en cada vida humana una idea que anhela realizar. Mi misión de educador es descubrir esta idea de Dios y emplear todas mis fuerzas para que encarne y se realice en la vida de cada uno. Por lo tanto, respeto ante el destino y talentos de la originalidad humana. Una ley para el Padre Kentenich. La originalidad. ¿Sí? Amigos, rápidamente voy a hablar un poquito sobre ideal y seguimos para el método. ¿Ok? Hasta aquí, ¿de acuerdo? Están muy caladitos, sueño. No están cubriendo nada, mi portuñol es pésimo. ¿Sí? Mucho frío. Lastimado. Hay varios, sí, bueno. De pronto va a haber una taza de café muy caliente, ahí sí. Bueno, se van a ajustar allá. Bueno, ideal personal. En el vocabulario schoenstattiano, el ideal personal expresa
la autocomprensión y la originalidad de cada individuo. Bueno, acá Cristo ha preguntado y ni todos son schwestertianos. Hay muchos que no son. O sea, cuando nosotros hablamos de ideal personal, comprenden, entienden lo que estamos diciendo. O sea, ideal personal expresa la autocomprensión y la originalidad de cada individuo. ¿Cómo lo comprendes? ¿Cómo eres? ¿Sí? Según el padre Kentenich, la realización del ideal personal es la meta por excelencia de la educación. O sea, todo nuestro trabajo como educadores tiene un fin, el ideal personal. Que la persona se comprenda originalmente y desarrolle a ser lo que es en plenitud. ¿Sí? La búsqueda por la identidad, por el yo y la autorrealización es reconocida como tarea permanente que debe durar toda la vida. Ayer en una empresa con Héctor, una de las personas me dijo, Mosato, pero ¿cómo saber si ahora estoy soltero, si yo he encontrado mi ideal personal? Y si es lo mismo de aquí a 10 años. ¿Cómo saber? Cuando trabajamos enseguida en la empresa, un año después, Dios envía un email a la empresa confirmando la edad de todos. ¿Es así? ¿Sí? ¿Recibieron un email de Dios? ¿No? Claro que no. Pero ¿cómo hacemos? Bueno, esto es tarea que debe durar toda la vida. O sea, nosotros llegamos a una idea, pero permanentemente tenemos que ir siempre le preguntando si ella responde a mis desafíos hoy. Ayer hablaba que cuando trabajamos la idea central, nuestro ideal, pasamos a tener nuevas lentes. O sea, desde ahí, la idea central, el ideal, lo pongo siempre para mirar las decisiones que tengo que tomar, las escolhas que tengo que hacer. O sea, yo paso a mirar el mundo a partir de una nueva mirada, mi ideal personal. Por eso no es algo estático, sino que dinámico. O sea, cada etapa de mi vida le va cambiando y mi ideal tiene que responder. ¿Sí? Perfecto, lo voy actualizando. Padre Jaime Fernández escribe, el ideal personal es el núcleo de todo el proceso de autoconocimiento y autoeducación. Todo el esfuerzo de autoformación tiene por objetivo precisamente la realización de nuestro ideal personal. Bueno, esto que estábamos hablando, ¿sí? El ideal tiene 3 diferentes definiciones. Una filosófica, que es la definición filosófica del ideal personal. En el sentido de una filosofía cristiana, ideal personal es la idea original que existe desde toda eternidad en el espíritu creador divino acerca de cada persona como norma última para todo su ser y actuar. Una definición filosófica de ideal personal. ¿Ok? Una definición teológica. El ideal personal nos dice como encarnación original de un pensamiento de Dios y como un deseo encarnado de Dios. He sido pensado desde toda eternidad en el Verbo Divino y amado en el Espíritu Santo. Lindo. Pero tiene una definición psicológica. El ideal personal es el impulso o la disposición fundamental querido por Dios del alma agraciada, que, conservada fielmente en un desarrollo orgánico y con la plena acción de la gracia, madura hasta
la total libertad de los hijos de Dios. Amigos, no quiero quedarme mucho en las definiciones filosóficas, teológicas, psicológicas, pero tenía que hacer un envasamiento para que ustedes, que no conocen Schoenstatt, comprendan cuál es la idea del ideal personal. Pero pienso que lo que más les interesa es cómo trabajar esto en mi empresa, con personas que muchas veces no son cristianas, no son católicas, no sé, pero son personas que tienen una misión y están ahí en mi empresa. ¿Ok? Pero ahí queremos seguir. Perfecto. Padre Kentenich ha desarrollado un sistema pedagógico. O sea, la parte del ideal es una parte de un sistema amplio. ¿Sí? Mira, el padre Kentenich tenía un sueño, el hombre nuevo para una nueva comunidad. Pero para arreglar esto, para lograr esto, tenía que pensar en un camino concreto. O sea, ¿qué es un camino concreto? Ahí hablaba para los jóvenes recién, la pedagogía, del griego antiguo paidagogos, crianza, conducción, camino. O sea, la pedagogía es un camino para conducir el educando. O sea, el padre Kentenich ha pensado que para llegar a lograr el hombre nuevo en la nueva comunidad, tenemos que tener un camino concreto, ¿sí? Y toda la pedagogía de Schoenstatt nos habla algo muy práctico de un camino, una forma de vivir concreta para lograr lo que queremos. Hoy en día se habla mucho de estos temas, propósito, misión. Ayer, Roberto, este libro que ahí está, por favor, ahí sobre la... Sí, esto, no sé, no se alcanza a ver. Propósito, autor. Sí, es un americano, está en la lista de los 10 más vendidos de New York Times. Pero hay muchos otros que hablan de misión, propósito. Padre Kentenich llama de ideal personal. Joy Lyman, de propósito. Viktor Frankl llama de significado, sentido. Daniel Goleman habla de misión en la inteligencia emocional. Bueno, Aristóteles a muchos años ha hablado de vocación. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Aristóteles dijo, en la intersección de los talentos del individuo con las necesidades del mundo es que se encuentra su vocación. Perfecto. Esto es. Del latín, vocare significa llamar. O sea, es de la intersección. ¿Conoces el diagrama de Venn? ¿No? El diagrama de Venn, esto. Es de la intersección de mis talentos con las necesidades del mundo que se encuentra mi vocación. ¿Cómo elige la misión de tu empresa? Es de la intersección de los beneficios, los diferenciales de mi empresa con la necesidad del mercado que se encuentra el propósito de mi empresa. Porque puede ser que los competidores tengan el mismo negocio, pero ¿cuál es la diferencia tuya de tu competidor? Se vende lo mismo para las mismas personas. El mismo producto, el mismo público alvo. Público alvo se dice. ¿Sí? O sea,
¿Cuál es la diferencia? Tu misión, el propósito de esta empresa, los beneficios que nosotros logramos entregar. ¿Sí? Bueno, Nietzsche dice que quien tiene por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Quien tiene un sentido, un porqué. Y Nietzsche dice, yo temo al hombre que tiene una sola idea. Yo temo al hombre que tiene un ideal. Porque este hombre es fuerte. Se cae, se levanta. Porque tiene un propósito. Tiene un para qué. O sea, ¿cuál es el mejor trabajo motivacional que usted puede hacer en tu empresa? ¿Qué cosa puede motivar más una persona, un empleado? Su propósito, su misión. ¿Sí? O sea, yo no creo yo en charlas motivacionales. Si a veces me invitan a ir a una empresa a hacer una charla motivacional, bueno, no creo. Porque las personas, la motivación es algo intrínseco. ¿Sí? O sea, no soy yo que te motivo. Motivo se dice. Sí. Ustedes se motivan a partir de los estímulos que yo puedo ofrecer. Pero la mayor motivación es de adentro. Es nuestro para qué. Es nuestro propósito. O sea, si quieres personas motivadas en tu empresa, ayúdelas a tener un propósito de estar ahí en esta empresa. Un propósito de estar viviendo, un sentido de estar casadas con la persona que están, de estar en la religión que están, de estar en la ciudad que están, en la casa que están, en la empresa que están. O sea, el propósito. Todos nosotros ganamos mucho cuando tenemos entre nosotros personas que hagan lo que hacen con un propósito. ¿Sí? ¿Te acuerdas de una historia que yo he hablado una vez? No sé si conocen. Un viajante llegó en una ciudad y miró a dos hombres trabajando en una construcción. ¿Sí? Pero los dos trabajaban cargando bloquetos de piedra. Pero llamó la atención del viajante que uno de los hombres trabajaba así, con la cara cerrada, pesaroso, desanimado. Y el otro trabajaba feliz. Bueno, el viajante pensó, están haciendo lo mismo trabajo. ¿Por qué uno está así y otro? ¿Será que ganan diferente? ¿Uno gana más? No sé. Bueno, voy a preguntar. El viajante llegó y preguntó al primero, ¿qué haces? Yo estoy cargando piedras, ¿lo está viendo? Estoy cargando bloquetos de piedra en sol. Piedras, sí. En este sol de Ecuador, todo el día, hace un calor tremendo. Acá de Guayaquil. Bueno. Y, muy bien. Después se va a preguntar al otro, que estaba feliz, ¿qué estás haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. Qué lindo. Los dos estaban haciendo la misma cosa, pero uno de ellos tenía un propósito, un sentido. ¿Sí? Si nosotros nos ayudamos, las personas, nuestros educandos, nuestros empleados, a encontrar un sentido de lo que están haciendo, van a quedar todo el día cargando piedras. Y no es bueno, no es cargar piedras todo el día. ¿Sí? Queremos tener cerca de nosotros personas que están construyendo catedrales. ¿Sí? Esto es el sentido. Bueno, Viktor Frankl hace en la logoterapia o análisis existencial justamente este análisis, como el Padre Quente lo hace a partir de la pedagogía del ideal. No vamos a adentrar así en la logoterapia, pero el libro El hombre en busca de sentido es para empezar así a conocer un poquito es muy bueno. Lo habla así
de la logoterapia y del sentido. Me voy rápidamente a la cuestión práctica. El año pasado, en el Congreso de CIES de Perú, yo estaba a cargo de una charla sobre espiritualidad. ¿Quién estaba allá? ¿Quién estaba allá? Tenemos como 1, 2, 3, 8 personas. Sí, muy bien. El tema de mi charla allá era la importancia de la espiritualidad para el líder. Y yo trabajé un concepto de espiritualidad. Espiritualidad es la dimensión de la persona humana que traduce el modo de vivir característico del que cree y busca alcanzar la plenitud de su realización con Dios, con las personas que la rodean, con la naturaleza y con la sociedad en que vive. Un concepto amplio, pero me llamó la atención. Para nosotros, líderes empresariales, ¿qué debe determinar nuestro modo de vivir? Nuestro modo de ser y de estar en el medio del mundo. Nuestro modo de actuar en nuestra empresa. ¿Qué debe determinar nuestro modo de vivir? Que la definición habla. La espiritualidad es la dimensión de la persona humana que traduce el modo de vivir característico del que cree. Si nosotros somos líderes espiritualizados, si tenemos espiritualidad, ¿qué debe determinar nuestro modo de vivir? ¿Qué? Va a ganar un premio lo que... Que sea un ejemplo. Perfecto. Pero esto en la práctica. Pero, ¿qué determina mi actuar? O sea, ¿cuál es nuestra única manera de alcanzar nuestra plenitud de vida? ¿Cuál es? O sea, para nosotros, ¿qué debe determinar mi modo de actuar en mi empresa? Mi modo de actuar en mi trabajo, en mi vida, en la sociedad. Mi ideal personal. El para qué yo lo existo. ¿Sí? Esto es. ¿Y cómo buscar el ideal personal? Ahora empezamos en la parte práctica. O sea, un poquito menos teórica. ¿Ok? ¿Ok? Pero ¿están de acuerdo ustedes que para sermos líderes empresariales, líderes espiritualizados, lo que traduce esto es nuestro modo de vivir lo que creemos? ¿Sí? No vamos a confundir religiosidad, que es la práctica de los ejercicios religiosos de una determinada doctrina, con espiritualidad, que es cómo yo vivo lo que creo. ¿Sí? ¿Cómo transmito esto que creo para las personas en mi modo de vivir? ¿Sí? Esto habla de espiritualidad. Y lo que determina mi espiritualidad, mi modo de vivir, el plan que Dios tiene para mí, el proyecto de Dios, mi ideal personal. ¿Sí? Bueno, para esto, volviendo a la idea inicial, que para el padre Kentenich, la meta, el objetivo de todo el proceso de autoconocimiento, autoeducación, autodesarrollo, era para cumplir nuestro ideal personal. O sea, si ustedes quieren vivir su ideal personal, tiene que empezar a desarrollarse en personalidades, trabajar. El padre Kentenich empezó a hablar de esto desde antes de Schoenstatt, desde antes de fundar el movimiento.
El movimiento lo fundó en 1914, pero en 1912 ya hablaba de esto para los jóvenes. Bajo la protección de María queremos aprender a educarnos, queremos mirarnos, conocernos, educarnos. ¿Para qué? Para llegarmos a ser personalidades, pensamientos encarnados de Dios, deseos encarnados de Dios. ¿Sí? Bueno, no me voy a detener ahí en la autoeducación, pero tenemos que saber que el hombre es una historia por hacer. Nosotros tenemos que asumir un papel activo en este proceso. O sea, Dios tiene un plan para mí. Qué bueno, voy a esperar recibir un correo electrónico diciéndome cuál es para mí y mis empleados, y bueno, de ahí empezamos a hacer. No. ¿Cuál es nuestro papel activo en la búsqueda de esto? ¿Cómo? ¿A través de qué? Mira que dice el autor esto. El camino de conocimiento del ideal personal procede, por lo tanto, de ciertas propiedades permanentes de la personalidad, pero es y permanece al mismo tiempo abierto a un proceso continuo del propio autoconocimiento y autodesarrollo. ¿Sí? Autodesarrollo. Por esto yo creé un programa, desarrollé un programa y llevo en las empresas. ¿Cómo se llama mi principal producto en la Mosato Consultoría? PDH, Programa de Desarrollo Humano. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hace? ¿Qué habla este programa? ¿Cómo es este programa? O sea, muy sencillo. Programa de Desarrollo Humano. Tiene 4 pasos. Esto lo propongo a las empresas, a los empleados. En esta semana estuve en unas 4 empresas acá de Ecuador, el lunes, martes, miércoles, ¿sí? Y planteé a todos, los dueños, los líderes de allá, a los empleados que estaban. ¿Hablé de qué? De una de las cosas, de este programa. O sea, es muy sencillo. El camino para desarrollar y conquistar nuestro ideal pasa por un programa simple de, primero, por primer paso, empezar a observarnos. La autoobservación. O sea, mirar a nosotros mismos. Porque nosotros estamos acostumbrados a todo el tiempo a estar mirando a los otros. El problema que aconteció no es mío, es el problema del otro. Mi compañero, mi empleado, el gobierno, el fornecedor, no sé, todos. Y nosotros pocas veces paramos para mirar a nosotros. ¿Cómo estoy haciendo yo? La mi intención puede ser buena, pero la forma como estoy haciendo esto es buena. ¿Sí? ¿Cómo hablé yo? ¿Cómo fue mi expresión? O sea, tenemos que sacar nuestros ojos y mirarlos a nosotros y mirarnos. Empezar a interesarse más por nosotros mismos. Tener curiosidad de uno. Interés por uno. ¿Sí? Mirarse, conocerse. Después, cuando miramos más, empezamos a conocernos más. Emprender ahí un en serio trabajo de autoconocimiento. Conocer sus características, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. ¿Sí? O sea, es muy importante saber cuáles son mis habilidades. ¿Qué hago bien? ¿En qué soy bueno? ¿Sí? Bueno, después que yo empecé a mirarme más y conocerme más, ¿qué hago con esto todo? Descubrí cosas buenas, pero también descubrí cosas no tan buenas. Siento y lloro
Y cómo soy malo. Así. ¿Qué tengo que hacer? Dime. Autoeducarme. Y ahí trabajar en mí el autocontrol, el dominio de mí mismo. Llevar al cambio personal. Mi autoeducación. O sea, yo empiezo a mirarme, conocerme más, perceber cómo soy, trabajar mis excesos y educarme. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin último de nosotros? ¿Qué nosotros más queremos en la vida? ¿Para qué? Para ser feliz. ¿Qué toda persona busca en el mundo? Ser feliz. ¿Qué Maslow coloca en el topo de la pirámide? La realización personal. ¿Y cuál es la única manera de nosotros sermos plenamente felices? ¿Cuál es? Viviendo nuestro ideal personal. Amigos, ayer yo hice una metáfora que quiero hacer aquí con ustedes. ¿Sí? Yo, Cristian no habló correcto, yo no vengo de Londrina de Brasil. Yo vengo de, ¿cómo se dice? Marte. Yo soy marciano, no soy terráqueo, disculpe. Llegué acá en la Tierra y no conozco nada. Nada. Bueno, ¿esto? ¿Qué es esto? Una pluma, ¿sí? Una plena, una pluma. Bueno, no conozco. Y tengo acá una taza de café, ¿sí? Hacemos que sí. Bueno, no, sí, el xícara. En Marte se dice. Bueno, yo tengo acá. ¿Qué voy a hacer? Metí un azúcar en mi café y se puede hacer con esto. ¿Puedo mezclar mi cafecito con azúcar? ¿Sí? ¿Serve? Serve. Pero, ¿qué puede hacer esto mejor? La cucharita. ¿Qué puede hacer mejor para mezclar? Cucharita. Bueno, yo tengo así un poquito de cera en los oídos. ¿Lo puedo sacar con esto? No debería. Pero, puedo sacar. Sí. ¿Me sirve? Sirve. Las mujeres que tienen pelo largo se pueden hacer un, ¿cómo se dice eso? Prende con esto acá. ¿Se puede? Sí. Pero para esto, ¿qué tiene mejor? Sí, ¿cómo? Una vincha. Un lazo, o sea. Bueno, amigos, si yo como marciano quiero entender para qué esto existe, empiezo a mirar cómo es esto. Interesante. ¿Qué estructura tiene? Es justamente de la mirada, de la observación y del conocimiento de la estructura de esto que yo comprendo que esto puede hacer esto, escribir. O sea, cuando este instrumento está pleno, cuando yo lo uso para escribir. ¿Puede mezclar cafecito? Puede, sirve. Pero no es para esto que fue criado. ¿Puede sacar las heridas? Puede. Pero, o sea, amigos, lamentablemente en mi trabajo como coach, lo que más tengo encontrado ahí, lamentablemente, son plumas mezclando cafecitos. Pero en mi trabajo, en el trabajo de ustedes, eres ayudar a la persona que conocen, que tiene una punta, que tienen tinta, ¿sí? Y que pueden hacer otra cosa y hacer lo que lo vas a hacer más plenos. Y muchas veces tenemos que sacar cosas que están ahí atrapallando. Esto la autoeducación lo hace. Bueno, tengo acá una cerita aquí, un chiclete, voy a sacarlo. Para que este instrumento cumpla bien su papel. O sea, el
cuarta y última etapa de este proceso es ideal personal. Ahí sí, ayudar a la persona que descubran su propósito, el para qué de su existencia, su misión personal. Pero no es posible, es difícil descubrir para qué sirvo si no conozco mi estructura, si no me miro, no me intereso y no descubro cómo Dios me ha criado, cómo es mi estructura. ¿Sí? Bueno, para hacer esto, les propongo un camino. Cómo trabajar el ideal personal en la empresa. La última parte. Tenemos 10 minutos. Perfecto. ¿Cómo trabajar? En la empresa normalmente yo hago en etapas. ¿Sí? Yo hago un trabajo así. Llevar a las personas a, primero, mirar a su pasado, una mirada al pasado, una mirada al presente, una mirada al futuro. ¿Sí? O sea, ¿de dónde vengo? Mi historia personal, lo que he vivido, cómo soy y cómo estoy, mi presente, cómo es mi estructura, un trabajo de autoconocimiento, cómo estoy en el momento, cuál es mi contexto actual y para dónde voy, qué metas tengo, qué perspectivas tengo. Después, una revisión de todo y un resumen para elaborar una idea central. ¿Sí? Básicamente, después de una preparación para tener esto ahí útil y aplicable en mi vida. Bueno, la primera parte, ¿de dónde vengo? ¿Qué es importante? Recordar tu historia. Hacer en dinámica, en trabajo práctico con ellos. Normalmente yo trabajo esto en encuentros periódicos. Puedo hacer todo el trabajo de ideal en una vez por semana por 2 meses. Entonces, un día todo, una vez por mes, por 6 meses. O sea, podemos trabajar de varias maneras. La primera parte, ¿de dónde vengo? Una mirada al pasado, a mi historia. Recordar mi historia. Recordar los acontecimientos y personas importantes que estuvieron en mi vida, que marcaron positiva o negativamente mi historia. Destacar los principales acontecimientos y hacer una lista manteniendo la orden cronológica. O sea, ¿cuáles son los hitos de mi historia? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las principales etapas? ¿Cómo fue su desarrollo en cada etapa? O sea, un análisis profunda de mi pasado. Después, una mirada al presente. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? ¿Cuáles son sus principales características? Hacer un trabajo de autoconocimiento, su temperamento, su personalidad. Hago una lista de sus virtudes, sus defectos, sus principales habilidades. ¿Qué hace bien? ¿Sí? ¿Qué hace bien? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo estáis manejando hoy tu tiempo? ¿Cómo vives? ¿Cómo te influye el ambiente que usted vive hoy? ¿Cómo te influye el barrio que vives, la ciudad que vives, el momento histórico que nosotros estamos viviendo, la política? ¿Cómo esto le impacta? ¿Sí? ¿Qué cosas te tocan? Bueno, y ahí una mirada al futuro. ¿Cuáles son sus metas futuras? ¿Tiene metas? ¿Cómo se ve de aquí a 30, 40 años? Haga un texto. Haga un texto así. Mi vida a los 80 años. Hoy desperté por la mañana, salí a hacer mis ejercicios. ¿Sí? ¿Cómo está tu vida? ¿Sí? Justo. Es importante. Y ahí una revisión. Haz una lectura de todo lo que has hecho hasta aquí. ¿Sí? Analices tus respuestas.
y vea si identificas cosas en comunes, elementos, cosas que se repitieron en tu pasado, en tu presente, en tus metas futuras. Y ahí después haz un resumen de todo lo que ha hecho hasta ahora. ¿Qué es el miolo? Miollo. ¿Cómo se dice? Meollo. Lo escribí errado. Meollo. O sea, ¿cuál es el meollo? ¿Qué es más fundamental? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es el núcleo de todo esto que usted analizaron? Pero es importante así, sacar de ahí elementos. Elementos. Por ejemplo, yo estaba leyendo un libro, la biografía de Madre Teresa. El autor decía una forma expresa de su ideal. Quiero servir a Cristo en lo más pobre de los pobres. Quiero servir a Cristo en lo más pobre de los pobres. Lindo. Pero, ¿cuáles probablemente son los elementos de su ideal? Servicio, amor, pobreza. O sea, esto tenemos que hacer. Cuando nosotros llegamos en el meollo, sí, el meollo, cuando llegamos en el meollo, en el núcleo, en la idea central, sacar cuáles son los elementos por detrás de esto. ¿Sí? Estos elementos tiene que, cuando usted mira los elementos, te hace vibrar interiormente. ¿Sí? Te hacen vibrar. Te mueven. En esta semana, bueno, yo tengo un núcleo de mi ideal. Voy a decir un elemento para ustedes. Personas. Gente. ¿Sí? Gente. Por eso por primero hizo biología. Porque me gustaba la vida. Pensaba que, bueno, gente. Y esto me mueve. O sea, por la mañana, esta semana tuvimos así una semana muy pesada. Llegaba muchas veces cansado, con los ojos rojos. Pero cuando llegaba, empezaba a hablar, miraba a las personas y empezaba a contactarme con ellos como que cafeína, taurina, cocaína, o sea, todo lo sina, me ponía así. ¿Por qué? Esto me mueve. Parecía que estaba loco, pero ahí cuando salía de la empresa, entraba en el auto y volvía a la casa, empezaba, como ayer a la noche, ¿te acuerdas? Así. ¿Por qué? Porque esto me mueve de adentro. ¿Sí? Esto tenemos que llegar. Busque los elementos centrales que expresan la esencia de tu ser. Y con estos elementos haga una formulación, una idea fuerza, un eslogan, no sé. Para los sanguíneos es muy difícil resumir esto. Entonces haga un símbolo, ¿sí? Porque ahí le miras todo. Bueno. Haga una formulación que sea capaz de mirar y te hacer vibrar. Despierta por la mañana y diga, ser todo para todos. Y bueno, sale así, un ejemplo, un eslogan de José Englin, un schoenstattiano ahí. Ellos tenían una formulación, una idea fuerza, ser todo para todos, entera propiedad de María. Como se repetía esto entregaba la vida, lo movía, era capaz de generar energía en él. Así es. Bueno, esta es un periódico de Brasil, una gerente de una empresa grande de Brasil. En una entrevista que dio a un periódico, dijo así: Sonia Cruz, gerente de clientes corporativos de la Telefónica, dijo, mi papel es hacer con que la equipe encuentre significado, sentido en lo que hace. Ella como gerente corporativa
define su papel como gerente en una cosa. Mi papel es hacer que la equipo encuentre sentido en lo que hace. Darles un propósito. Trabajar un propósito. ¿Sí? Bueno, para finalizar, ayudaste a tu equipo, a las personas, llegar a un ideal personal, a una formulación propia. Ok, qué lindo. ¿Y ahora? Ahora ellos tienen que mirar para el propósito de tu empresa. ¿Sí? Para saber si ellos están en el lugar correcto. Mira, otra metáfora. Tú, el dueño, compró un barco, un lindo barco, tu empresa. E invita a personas a entrar en este barco con ustedes para hacer una viaje, una aventura. Maravilla. ¿Cuál es la primera información que las personas tienen que tener? ¿Para dónde va ese barco? ¿Para dónde va? Estoy en el barco correcto. O sea, ¿cuál es la misión de tu barco? Y después yo tengo que ver si me interesa. Si mi interés es ir para algo, este barco va por la misma dirección. Bueno, entonces sí, ok, estoy aquí adentro, queremos igual, te voy a ayudar, ¿qué hago yo acá? Bueno, ¿sí? O sea, la misión empresarial es el propósito de la empresa existir. Es importante que nosotros llevemos a personas a definir cuál es, por primero, el principal beneficio de la empresa para la población. Mira, en la intersección de los beneficios que tu empresa tiene, los diferenciales, con la necesidad del mercado está el propósito de tu empresa. Entonces, por primero, definir cuáles son estos beneficios. Después, definir cuál es la principal ventaja del diferencial. ¿Sí? Y ahí, a partir de estos elementos, hacer una elaboración y llevar a las personas, al definir la misión, trabajar el ideal personal, hacer la intersección. Ahí, nuevamente, el diagrama de Venn. O sea, los talentos únicos de su empresa, las necesidades del mundo, ahí está la master idea, el propósito, la misión de tu empresa. Y tus empleados tienen que pegar el núcleo de ellos y mirar acá. Aquí me veo. Esto me hace vibrar también. O sea, entonces este barco va a ser una fiesta. Va a ser linda la viaje. La gente felices, trabajando mucho, o sea, enfrentando los temblores, pero seguros y felices. Tienen un destino claro. ¿Sí? Amigos, dudas, preguntas, apuntamientos. Hablé mucho, justo el tiempo. Estamos justo en el tiempo, Perfecto. Luis Carlos. Primero que todo, le damos un aplauso, ¿les parece? Gracias.